Saludos, soy Ana Laura Andrade Rocha, aspirante a la carrera de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación, les voy a exponer el informe final de la investigación documental y de campo titulada Causas de feminicidio en México y su impacto social. La primera parte de la exposición se va a centrar en la investigación documental. Antecedentes. La primera persona en introducir el término de feminicidio como asesinato de mujeres fue la activista y escritora feminista Diane Russell, quien ha dedicado su vida a luchar contra la violencia de género. En varios de sus libros determina que el feminicidio es el conjunto de hechos violentos contra las mujeres que, en ocasiones, culmina con el homicidio de algunas niñas y mujeres. También ha dicho que antes del feminicidio pueden ocurrir diferentes tipos de abusos hacia la mujer, por ejemplo, físicos y verbales, como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas, etc. Actualmente el término feminicidio tiene varias definiciones, pero entre las más acertadas podemos encontrar dos, una de las cuales se encuentra en el Código Penal Federal, que dice que el feminicidio es la privación de la vida a una mujer por razones de género, siempre y cuando ocurra bajo alguno de los siguientes términos, que es signo de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, actos de necrofilia, cuando hay antecedentes de violencia por parte del activo en contra de la víctima, ya sea por una relación sentimental, afectiva o de confianza. La segunda definición se puede encontrar gracias a la conferencia Elementos antropológicos y sociológicos del delito de feminicidio, en la cual se define que es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones extremas de discriminación y violencia contra ellas. Existen varios tipos de feminicidio. El íntimo es la muerte de una mujer a causa de un hombre con quien la víctima tuvo una relación o vínculo. El no íntimo es la muerte de una mujer a manos de un hombre desconocido. El infantil es la muerte de una niña menor de 14 años cometida por un hombre con quien en el contexto tenía un sentido de responsabilidad, confianza o poder hacia ésta. El familiar es la muerte de una mujer en relación al parentesco entre la víctima y el victimario. Por conexión, es la muerte de una mujer en la línea de fuego. Esto quiere decir que el victimario antes había cometido un crimen en el mismo escenario. El sexual sistémico desorganizado se refiere a la muerte acompañada de secuestro, tortura y o violación. El sexual sistémico organizado se refiere a un sujeto o varios sujetos que tienen alguna red de feminicidios. Para resolver un delito de feminicidio se debe seguir una línea de investigación capaz de dar con el responsable o los responsables y llevarlos ante la justicia. Se debe de tener una buena diligencia por parte de las autoridades. También deben de ser competentes, independientes, imparciales, así como agotar todos los recursos para desarrollar de buena manera la investigación. Debe de haber participación de la víctima o las víctimas y de los familiares. Se deben realizar peritajes con perspectiva de género, los cuales son aplicación de series o protocolos y que ayudan a determinar los hechos y el contexto en el cual sucede un evento. Hay diferentes tipos de peritaje, como son antropológico, el cual permite la contextualización de la violencia a partir del caso en concreto y de los hechos. El psicosocial, que indaga en el contexto de la violencia, así como en los impactos que tiene entre las víctimas dicho contexto. El sociocultural identifica las razones de género a través del análisis de la conducta de una persona o grupo de personas. Cabe destacar que estos son peritajes con perspectiva de género, los cuales nos ayudan a resolver en este caso el delito de feminicidio. Una vez terminada la investigación, se puede dar ayuda a las víctimas o familiares. Hay una asociación civil llamada Red Nacional de Refugios que son especializados en atender a mujeres víctimas de violencia, en su caso también a hijos e hijas. El impacto de los feminicidios en México han tenido diversas consecuencias, entre ellos, la licenciada Jimena Vilchis Cordero, quien fue directora de los derechos humanos de las víctimas, comenta que
Erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea compleja que requiere de políticas integrales y medibles en el tiempo. También dice que hay ciertas medidas que se deben adoptar, como por ejemplo, visibilizar la situación de violencia extrema y pasar del discurso a la acción. Esto es, generar una política articulada de acceso de justicia para las mujeres y tener un presupuesto adecuado para ello, así como tomar acciones desde el ámbito educativo para erradicar el machismo que persiste en la sociedad mexicana. Otra consecuencia es el movimiento colectivo, en donde grupos de mujeres salen a marchar para exigir que se hagan cumplir sus derechos. Entre otras medidas, también hay un ejemplo muy claro. En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, municipio del cual soy procedente, se ha estado haciendo una campaña y se ha dado difusión que en ciertos negocios de la ciudad pueden ir mujeres que se sientan amenazadas y esperar un momento dentro. Esto con el fin de evitar tantos crímenes de feminicidios y que sí todos nos podemos cuidar entre todos. Si una mujer sufre cualquier tipo de violencia, se puede acercar a organizaciones, instituciones o asociaciones civiles con el fin de recibir apoyo. Por ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas o el Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia. Todas estas organizaciones se encargan de promover la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de violencia en su contra. Fomentan condiciones que dan lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato entre géneros. Proporcionan atención profesional e integral en las disciplinas psicológicas, médicas y jurídicas a aquellas personas que vivieron algún tipo de violencia sexual. Todos estos con el propósito de hacer valer los derechos de las mujeres. La segunda parte de la exposición corresponde a la investigación de campo, la cual se divide en 3 temas: bitácora de investigación, entrevista y encuesta. La bitácora de investigación se realizó en el Hospital Regional de Poza Rica, del lunes 13 al jueves 16 de mayo del presente año. Uno de los objetivos fue indagar sobre la atención a víctimas de feminicidio. En esta bitácora de investigación o diario de campo se anotaron los hechos más importantes durante la interacción con las personas que trabajan ahí, muchos de los cuales estuvieron comentando diversos casos de violencia de género, como por ejemplo hacia personas conocidas, hacia familiares, entre cónyuges. Incluso el caso más relevante fue de una adolescente que llegó días después de sufrir una violación, pero lamentablemente falleció por las heridas internas que llevaba. Aquí muchos comentan que puede ser que no haya recibido por primera mano la atención médica que se le debe dar, o que incluso haya sufrido un segundo ataque, lo cual nunca se dio en claro porque la investigación se dio en Papantla y no en el municipio de Poza Rica. El guión de la entrevista se realizó el 16 de mayo y la entrevista se llevó a cabo el viernes 17 en el Hospital Regional de Poza Rica. La persona entrevistada quiso que se refirieran a ella como enfermera S. Ella tiene 60 años de edad y 38 laborando en la institución. A lo largo de su experiencia comenta que el tipo de violencia que más ha visto es la intrafamiliar, ya que en ocasiones los problemas maritales desencadenan discusiones. De ahí se recurre a la violencia verbal y dependiendo del grado puede llegar hasta la violencia física. También, un comentario muy importante por su parte es que la educación es un arma poderosa, ya que enseñando que todos somos iguales se respetarán los derechos de las mujeres y de los hombres por igual. Una de sus tantas opiniones es que se deben de hacer movimientos en donde se difundan los derechos de las mujeres, para que sí, en un futuro las nuevas generaciones crezcan como iguales. Para la realización de la encuesta se utilizó como medio la red social Instagram, donde las personas tuvieron fácil acceso y sin tomar mucho tiempo para contestarla. La primera pregunta es: ¿sabes qué es un feminicidio? El 10% de los encuestados que respondieron que no sabían que era un feminicidio son mujeres. Del 90% de los que sí saben, 50% son hombres y 40% son mujeres. La segunda pregunta:
¿Cómo defines un feminicidio? El 30% de los encuestados que respondieron que el feminicidio era maltrato a la mujer son mujeres. El 70% de los que definen matar por su género, 50% son hombres y 20% son mujeres. La tercera pregunta, ¿crees que las mujeres están seguras al salir de sus casas? El 100% de los encuestados, 50% hombres y 50% mujeres, piensan que las mujeres no están seguras fuera de casa. La cuarta pregunta, ¿has sido testigo de algún tipo de violencia en las mujeres? El 30% que sí ha observado la violencia hacia las mujeres son personas del sexo femenino, mientras que el 70% que no, 50% son hombres y 20% son mujeres. La quinta pregunta, si una mujer sufre violencia, ¿a dónde debe acudir? De los encuestados que creen que las mujeres deben acudir al Ministerio Público si sufre violencia, 40% son mujeres. Del 40% de los encuestados que no sabe dónde debe ir una mujer que ha sufrido violencia, el 10% son mujeres. En la sexta pregunta, ¿conoce algún caso de feminicidio en comunidad? El 50% de los encuestados que respondieron afirmativa a la pregunta, 40% son mujeres y el 10% son hombres. Del 50% que respondieron negativa a la pregunta, 40% son hombres y 10% son mujeres. En la séptima pregunta, ¿sabes cuál es el estado con más feminicidios en México? Del 40% de los encuestados que dieron como respuesta al Estado de México, 10% son mujeres y 30% son hombres. Del 60% de los encuestados que dieron como respuesta a Veracruz, 30% son mujeres y el 30% son hombres. Cabe destacar que aquí la respuesta correcta es el Estado de México de acuerdo a las estadísticas. La octava pregunta, ¿qué factores causan violencia hacia las mujeres? El 100% de los encuestados dijeron que el machismo y la discriminación son los factores más comunes. La pregunta 9. ¿Conoces qué hacen instituciones como el CONAVIM e InMujeres? El 10% de los encuestados que respondieron que sí sabían qué hacen instituciones como el CONAVIM e InMujeres son personas del sexo femenino, mientras que del 90% de personas que contestaron de la pregunta de manera negativa, 40% son mujeres y 50% son hombres. En la décima y última pregunta, ¿crees que la justicia pueda resolver los casos de feminicidio en el país? El 50% de personas que creen que sí, 20% son mujeres y 30% son hombres. Aquí se ve muy dividida la opinión. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no se llegan a denunciar, incluso que llegan a la impunidad, cosa que debería de resolverse en un futuro muy próximo. Para concluir, podemos decir que el feminicidio no es un término nuevo. Sin embargo, deben surgir acciones por parte del gobierno para dar resolución a estos delitos. Nuestro trabajo como sociedad es difundir los derechos de las mujeres para que todos y todos sean iguales ante la sociedad. También debemos hacer que la educación sea un medio para que en un futuro esos términos feminicidio, violencia de género queden en el pasado, para que todos podamos tener la misma igualdad de oportunidades.